Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con un representante de quizás y sin el quizás, uno de los sectores de mayor impacto económico, social en el país, que es el sector de los comerciantes y de los empresarios. Pero cuando hablamos de los empresarios, a veces, no, en algunos momentos hablamos de empresarios y creemos en los empresarios grandes. Eso tiene una importancia, pero cuando hablamos de los micro, pequeños y medianos empresarios, estamos hablando verdaderamente de quienes impactan en el país en más de un 60% de los empleos a nivel nacional y casi un 20% del Producto Bruto Interno. Vamos a hablar con Antonio Cruz Rojas, quien es presidente de del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios CONACER, con quien estamos seguros que en esta entrega de Sin Esquema vamos a llevar orientaciones muy oportunas e importantes a nuestro público televidente, con alguien muy calificado a propósito de la situación que estamos viviendo, y que para nadie es un secreto que esta dramática, valga la redundancia, situación de la COVID-19 que hemos estado viviendo de hace un año, prácticamente estamos cumpliendo un año justo de cuando se puso caliente la cosa aquí en República Dominicana. Uno de los sectores que ha sido más impactados y que en cierta forma también más se refleja la economía, ese sector que representa Antonio Cruz Rojas. Gracias, Antonio, por estar con nosotros en Sin Esquemas. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, yo me siento, estaba un poquito triste porque al no haber ido nunca a tu programa, yo sé que quizás nadie me veía, pero ahora que estoy contigo y con Paloma que está detrás de, que no la está viendo nadie, pero sí te agradezco esta invitación, agradezco la distinción que me hace, a pesar además la presentación, que yo no sé si poder responder a lo que tú has dicho, pero yo voy a hacer un esfuerzo. Pero te voy a decir, voy a contestar lo que esté a mi alcance, y a ti y al público le voy a pedir cuando no pueda decir, no, eso yo no me lo sé, para ser No, sincero, ¿tú entiendes? acuérdate que esto no va a ser una entrevista, Antonio. Esto va a ser una conversación en la forma llana, abierta, como yo te conozco a ti y como yo creo que tú también me conoces a mí. De inmediato, oye, Antonio, vamos a decirle a nuestro público televidente qué es CONACER, qué representa CONACER a nivel nacional, ese sector que tú encabezas. Mire, CONACER, y tengo que decirle con mucha sinceridad que CONACER ha sido lo más moderno de organización sin fines de lucro que ha nacido, porque CONACER nació después de una larga experiencia mía y de toda una trayectoria de trabajo en el sector de las MIPYMES, sobre todo en los gremios de federaciones y asociaciones de comerciantes. Así como tú tienes carrera política, que eres un político ya con toda la experiencia y los conocimientos, en mi área yo me caracterizo por eso, porque yo he hecho vida, la vida entera, sin salirme del territorio donde yo nací. No obstante, haber formado otras instituciones y haber participado en ellas, yo me interesé justamente por prepararme, porque no sabíamos cómo iba a continuar el mundo. Además, yo comencé a entender que el sector tenía muchas limitaciones, sobre todo de conocimiento, y no estábamos preparados para nosotros poder competir y poder entrar en el mercado de la competencia. Y yo entré a la universidad, estudié Derecho, me gradué summa cum laude de Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, pero además no se me fue a la cabeza la carrera de abogado, y no me he salido nunca del sector nuestro. Siempre he estado ahí, mis clientes son del mismo sector y mi trabajo está dentro del sector. CONACER es una organización sin fines de lucro que surge a través de la ley 122-05 y su reglamento de aplicación. La ley crea el marco jurídico y el reglamento te da el mecanismo para tú entrar o conocer cuáles son los sectores, o mejor dicho, dónde está el mercado para la sostenibilidad de la ONG.
eso nos dio una visión que, por ejemplo, nosotros en el año 2015 firmamos un acuerdo con la administradora de subsidios sociales para desarrollar un proyecto de educación. Nosotros, antes de salir con CONACER como institución, hicimos una investigación de mercado para saber hacia dónde las empresas destinaban los recursos. Cuando eso todavía yo no tenía los conocimientos de lo que es hablar de lo que es responsabilidad social empresarial, de que está contemplado en el artículo 285, 286 y 287 del Código Tributario, pero está refrendado además por el decreto 139-98, que es sobre las donaciones, de las deducciones en términos de pago de impuestos. Entonces a eso se suma lo que es la norma ISO 26.000, que es la que refrenda lo que es la responsabilidad social empresarial para que las instituciones sin fines de lucro se puedan desarrollar. CONACER está en las 32 provincias del país con una membresía de 14.365 socios. Pero no solo eso, nuestra página www.conacer.org, ahí usted puede ver lo que son las columnas, los renglones de lo que son las ventanillas que tiene la página. Hay una ventanilla que habla de lo que es FOLICE. FOLICE es el programa de formación de líderes comerciales y empresariales, que es un programa destinado a lo que es dirigido a un blanco de público que sigan y que sean adiestrados a través de nuestra doctrina. Eso, nosotros somos pioneros en educación. En ese renglón usted va a encontrar a CONACER Antonio dictando charlas en las 32 provincias del país, porque ahora usted no puede decir yo soy esto y no tener cómo mostrarlo, porque entonces usted está mintiendo. Eso es hasta ahora CONACER. Antonio. Con un alcance nacional, con una membresía, como le dije, con un comité ejecutivo nacional de 21 miembros y una división geográfica territorial de 8 regiones que abarca las 32 provincias. Antonio, dijimos al principio que nunca nos íbamos a imaginar que nos iba a tocar vivir lo que hemos estado viviendo desde el año pasado a raíz de esta pandemia mundial, valga el término, pero si es pandemia es prácticamente en el mundo entero, si es pandemia, donde ya el impacto de la misma se ha movido ya no solamente de un problema sanitario, sino ha tenido secuelas bastante fuertes en la parte económica y lógicamente en la parte que tiene que ver con empleos y una serie de cosas más. CONACER y el sector que tú representas y encabezas, si yo te preguntara, hermano, desde el año que tenemos dentro de la pandemia, ¿cuáles han sido los obstáculos principales o los problemas principales que han venido enfrentando las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas durante todo el proceso? ¿Cuáles han sido los problemas que han ido mejorando un poco y cuáles son los problemas que todavía persisten y tú entiendes que deben reforzarse, que deben apoyarse y de qué manera deben hacerse? Mira, en los momentos actuales hay dos cosas que están de moda y que ya estaban de moda antes de llegar el problema del COVID-19, que es las MIPYMES y las ONG. Las MIPYMES, que son el brazo económico del Estado y que son las que generan más del 60% de los empleos directos e indirectos, y tú fuiste conservador a decir que generan alrededor del 20% del Producto Bruto Interno. No. No es la cifra que tenemos. Es verdad que de manera, diríamos, indirecta puede subir un poco más. No, actualmente están casi un 40% en el aporte del Producto Bruto Interno.
Ahora, tengo que decir, primero tengo que felicitar las agallas, la destreza que ha demostrado Luis Abinader, una persona trabajadora, abierta. Se ve más sencillo que lo que se criaron en los barrios, porque Luis Abinader no es de barrio, ni la doña tampoco. Y esa gente están haciendo un trabajo y están acercándose a los pueblos, a la gente, al pueblo. Cuando digo esto, me refiero que Luis Abinader recibió la peor situación que un presidente ha podido recibir en la República Dominicana y ya ahora sentimos el aire de que vamos respirando. Entonces, este sector, hay que decir, o sea, y para mí, yo siento que este es el gobierno que yo esperé, que yo siempre quería, porque es un gobierno de transparencia, es un gobierno que realmente está pensando en la necesidad del pueblo. Y en lo único que yo lo veo que va muy rápido es en la eliminación de golpe y porrazo de la corrupción, que debe llevarlo un poquito más pausado para ver cómo logramos llegar hasta el fondo, porque le van a poner mucha traba y le van a poner, porque hay mucha gente que no quiere que se sepa lo que ha hecho. Las MIPYME han sido, o sea, las MIPYME, una parte le ha ido muy bien, a otra parte le ha ido muy mal. ¿A cuál le ha ido bien? Aquellas MIPYME que pudieron entrar en el proceso de lo que son los verifones, sobre todo los colmados, los verifones del programa Comer el Primero. Los que han tenido la facilidad o tenían la facilidad de que tenían ya los verifones colocados, le ha ido muy bien, porque inclusive Luis Abinader ha reforzado la tarjeta, ha dado más facilidades a la gente para que compren los colmados y así sucesivamente. Pero el sector que no tiene la tarjeta le ha ido muy mal y incluso tenemos datos estadísticos que un 12% de ese sector ha quebrado en el mercado nacional. Estamos hablando de que el país tiene unos 76,000 negocios micro, pequeños y medianos donde encabezan los colmados, y de eso estamos hablando de que alrededor de 10,000 tienen tarjetas, tienen para pasar la tarjeta, tienen verifones para pasar la tarjeta. Y eso, un 10% de 70 viene siendo alrededor de 8,000. Entonces, bueno, un 10% de 70,000, vamos a decir que sea un 12%. Un 12 serían 8,000 y sí, 8,000 y algo. Más o menos. Entonces, ¿qué yo te quiero decir? Hay una parte, como te dije, que ha tenido muchas facilidades, una parte ha ido muy mal. Algunos no han podido participar de lo que es el programa fase 1, fase 2, pero el sector nuestro debió ir al fase 2. Pero ¿cuál es la razón por qué no fueron? Porque ese sector es muy informal. Estamos hablando de que actualmente estamos diciendo que en el país hay 1.500.000 MIPYME. De ellas, el 90% es informal. Solamente un 10% de las MIPYME son formales. Lo que le dice a usted que el pueblo, o mejor dicho, el país está dependiendo de un 10% del empresariado, que son los que están formalizados. Esos que no están formalizados generan entre un 60 a un 65% de los empleos directos e indirectos, pero esos empleos son informales. Primero, porque no tienen... Sí, pero Antonio, aún sean informales, que el objetivo es que vayan gradualmente pasando la formalidad, que se sientan cómodos, de que esa transición a la formalidad sea de una manera no traumática, pero aún no siendo formales, esa gran cantidad de pequeños y medianos empresarios aportan de manera significativa a la economía, en todo el sentido de la palabra. Claro que sí. Porque producen riqueza, producen empleos, generan consumos y todas esas cosas. No, y otra cosa, que eso que usted dice es tan cierto. Yo pienso que tú sabes más que yo del sector, por lo que veo. Y no, más que usted. ¿Por qué te lo digo? Por el hecho de que eso que tú dices tiene una gran verdad, porque hay muchos que no declaran impuestos, pero pagan impuestos indirectos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque los suplidores que están formales
le venden de manera formal y les retienen el ITEVI. Claro. Y ese ITEVI es transferido obligatoriamente al impuesto sobre al impuesto interno. Claro. Y algunos de ellos están acogidos al régimen simplificado de tributación, que también aportan. El único problema está en que sus empleados no están registrados en el Ministerio no gozan de la seguridad social. No están en la seguridad social, no tienen un registro nacional de contribuyentes que puedan cumplir, y eso le impide que ellos puedan deducirse los impuestos que pagan. Entonces, en ese sentido, también tienen una gran dificultad, que es que la mayoría no tiene seguro médico. Y cualquier negocio de eso. Bueno, pero ahora, Antonio, ahora es conocido que el gobierno del presidente Abinader dio instrucciones, y así se ha ido cumpliendo, al Seguro Nacional de Salud, a SENASA, de que abriera de manera total la integración de afiliados, y lógicamente se llegó a una meta el año pasado de anexar 2 millones de nuevos afiliados, y se cumplió y se sigue anexando. O sea que por esa vía, aún siendo informales, aunque el objetivo es que vayan poco a poco a la formalidad, muchos tienen la capacidad de poder accesar al SENASA, al Seguro Nacional de Salud. Ahora, Antonio, yo quiero que tú nos digas y le digas a nuestro público televidente, el programa que el gobierno ha lanzado de la facilidad de préstamos que se le están dando para a este sector tan importante para la reactivación económica. ¿De qué manera CONACER está incidiendo en que eso se logre de manera efectiva y ágil, este programa? ¿Qué cosas tú crees que hay que hacer algunos cambios? ¿O cuál es tu parecer en ese sentido? Sí, pero tengo que hacer una aclaración antes de darle la respuesta a esa pregunta. El Programa Nacional de Salud que Luis Abinader anunció y que habló para meter 2 millones de personas antes de diciembre a que estuvieran en el régimen contributivo de SENASA. Eso no entra, el sector de la MIPYME no entra. Un solo MIPYME no entra. Y le voy a explicar por qué. Porque el programa no prevé eso. Es personas sin ingreso o con mínimo de ingreso. Entonces, yo le digo, porque yo me reuní con el director de Impuesto Interno y me reuní con el director de SENASA, diciéndole a ellos, y le dije al director de Impuesto Interno que aprovecháramos ese mecanismo para ver si lográbamos formalizar una cantidad X de MIPYME, por lo menos 20,000, para que le ofreciéramos el seguro dentro de ese grupo, para que ellos entraran al seguro y que a cambio de eso nos facilitaran entrar a la formalización. Y eso fue rechazado en SENASA. Pero no fue que fue rechazado porque ellos quisieron, es que el programa no lo contemplaba y ellos no podían violar la norma que ya tenían establecida. Ahí ya te contesté. Claro. Vamos entonces ahora a la otra parte. Mira, eso hay que tener bien claro hay que tener. Hasta que las MIPYME no se haga un trabajo con ellos para que se formalicen, el gobierno le va a dar mucho trabajo para poder resolver el problema de la MIPYME. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú ves que el Banco Central está diciendo que está prestando 60,000 millones de pesos a través del Banco de Reserva a las MIPYME, mira lo que pasa con eso. Eso se queda en un círculo vicioso porque los organismos financieros no prestan dinero a los informales. Los organismos, ¿y cuál es el problema de la informalidad? Que el dueño de la MIPYME ni siquiera el nombre de él, al no tener el nombre, no ser dueño del nombre, el banco le puede prestar personal, pero no a la MIPYME porque la MIPYME no es de él. O sea, esa es la diferencia. Hasta que tú no registres tu nombre, que tú cumplas con los 6 pasos principales que tiene que hacer una MIPYME para poder formalizarse. Número 1, registrarse en comercio interno con la finalidad de que pueda quedar dentro de una clasificación.
Número 2, que registre su nómina en el Ministerio de Trabajo. Número 3, que registre su nómina en la TCS. Número 4, que pague el derecho al registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción. Número 5, que registre su nombre en ONAPI, su nombre correcto en ONAPI. Entonces, eso y que registrar el nombre en ONAPI, eso le va a permitir ser una MIPYME formal. Pero hasta que eso no lo logre, no se hace. Entonces, eso se queda en un círculo vicioso. Y miren qué se convierte. Se convierte en un proceso de consolidación de cuentas. ¿Qué hacen? ¿A dónde va ese dinero? A las MIPYMES formales que han tomado préstamos a un costo muy alto y lo que hace es que consolidan deuda, cogen ese dinero del Banco Central a una tasa más baja y van y pagan el préstamo en la banca comercial privada donde lo han tomado más grande. Entonces, ¿qué yo digo? Y yo le Antonio, propongo eso. Permítenos apenas un minuto para tomar nuestra primera pausita, para que tú, para no interrumpirte en ese análisis tan importante, donde tú acabas de señalar que prácticamente lo que se ha dado es un círculo vicioso, como tú dices, vicioso, que en lugar de expandir y dar más crédito, lo que se está haciendo es reorganizando las deudas de los actuales formales. Consolidando la deuda. Y ahorita te voy a explicar algo de eso. Vamos inmediatamente después de nuestra primera pausa. No, a tus anuncios, porque eso es lo que mantiene el programa. No es quizás por los anuncios, pero alguna cosita hay. Pero lo importante es que tú nos permitas este pequeñísimo break para seguir continuando conversando con nuestro distinguido invitado Antonio Cruz Rojas, quien es presidente de CONACER y con quien en una primera parte hemos hablado a grandes rasgos de qué es el CONACER, de lo que representa, de la importancia, de la problemática que ha venido viviendo durante este año de pandemia y desde antes incluso también. Continuamos con nuestro invitado en apenas un minuto.